Muy buenas tardes. Soy el doctor Juan Andrés Navarro, pediatra broncopulmonar infantil del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, y hoy les damos la bienvenida a este séptimo capítulo de la cuarta temporada de Doctores en Línea. Doctores en Línea es un programa que surge de una alianza estratégica entre Universidad de la Frontera y Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, nuestro hospital regional, con la finalidad de educar a la población en un lenguaje cercano sobre temas de salud pública. Se está emitiendo en vivo para Temuco y Padre Las Casas en la señal abierta, desde Concepción a Coyhaique en el canal 48 de Telefónica del Sur y a través de todas las plataformas digitales de Ufromedios, por donde también los invitamos a acompañarnos, a dejarnos sus comentarios y sus preguntas. Hoy, en este séptimo capítulo, tenemos una gran invitada, gran amiga, que es la doctora Belén Rodríguez, médico internista del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, a quien la invitamos, ¿cierto?, durante esta tarde para hablar de un tema que es muy importante, que es el medio ambiente y la salud. Así que damos la bienvenida, doctora Rodríguez. Hola, buenas tardes a todos. Primero les pido disculpas por el problema de conexión. Siempre a última hora a veces hay algunos problemitas, pero estoy súper contenta de estar conversando acá con ustedes y principalmente sobre este tema que me apasiona, que es tan relevante y también, como dijiste tú, con un gran amigo, el doctor Navarro, que nos conocemos hace bastante tiempo y hemos trabajado también en estos temas en conjunto. Doctora Rodríguez, Belén, ¿cómo, la verdad, cuéntanos un poco por qué finalmente la medicina, ¿cierto?, se junta con esto del medio ambiente? ¿Cómo un profesional de la salud, ¿cierto?, llega a interesarse en estos temas? Mire, todos los profesionales de la salud durante nuestra formación tenemos algunos conceptos, ¿cierto? Y se nos entregan algunos contenidos relacionados con el medio ambiente, pero siempre desde la perspectiva de cómo la contaminación o el daño, las alteraciones en el medio ambiente, salud a enfermedad. Entonces, ya teníamos algunos conceptos de eso y uno se va dando cuenta cuando que las enfermedades no son tan simples como uno las entiende. O sea, uno trata de ir un poco más allá y tratar de comprender cómo puede afectarnos todo lo que nos rodea en todas estas diferentes patologías que estamos sufriendo, que estamos viendo en el día a día. Paralelamente, ¿cierto? Con algunos colegas surgió la inquietud de profundizar en estos temas y también de poder llevar lo que es la perspectiva de la salud a todos los temas de la contaminación o de la afectación de nuestro medio ambiente. Y esto nació principalmente por el tema de la contaminación atmosférica en Temuco y Padre Las Casas. Y ahí fue como comenzamos a trabajar, ¿cierto?, en lo que es el Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, colegas de diferentes áreas, diferentes especialidades, de diferentes sectores también de la atención primaria, secundaria, terciaria, ¿cierto? De la atención domiciliaria, que quisimos tratar de comprender, de investigar, de generar redes para poder llevar lo que es la voz, ¿cierto?, de la salud y poder también hacer escuchar a la autoridad lo importante que es la perspectiva del cuidado de la salud cuando uno enfrenta estos temas. Doctora Paralelamente también, Rodríguez, dígame. sí, usted no mencionaba esto, ¿cierto?, de que se ha logrado llevar esto a nivel de colegio médico y también de nuestro hospital regional. Gracias a la iniciativa de varios profesionales que estaban trabajando previamente y a la inquietud de los funcionarios de también poder fortalecer la perspectiva de un hospital más verde y más amigable con el medio ambiente. Esto no es algo que inventamos nosotros, es algo que a nivel cierto internacional se ha desarrollado, se ha fortalecido y ya hemos visto como en las últimas cumbres climáticas, como los diferentes ministerios también han tratado de posicionar este tema que es dar salud, ¿cierto? Dar atención, pero también cuidando el medio ambiente y tratando de disminuir el daño que generamos en ese proceso. Hay un concepto súper interesante que se ha ido como hablando, ¿cierto?, en estos temas, y que es el concepto de una salud, ¿cierto? ¿Qué podría contarnos usted como al respecto? ¿Cómo llegamos a eso finalmente? ¿Cómo lo logramos? ¿Cuáles son esos objetivos de llegar a una salud? Bueno, el concepto de una salud, ¿cierto?, es algo que diferentes organizaciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, ha tratado de posicionar y que nos hace comprender
que no estamos solos, ¿cierto? La salud humana no es una, sino que también coexiste y se ve muy tal lo que es la salud animal y la salud del ecosistema. Entonces, nosotros juntamos estas tres miradas, llegamos a lo que es una salud. Probablemente esta para poder entregar, ¿cierto?, una mejor atención y poder trabajar de una manera más integral. Empezamos a hacer crecer la ciudad y empezamos a expandirnos hacia las áreas más silvestres. Obviamente que nos vamos a ver enfrentados a otros virus, a otros reservorios, ¿cierto?, a otras enfermedades, y esas finalmente van a llegar a afectar a los humanos. Entonces, tenemos el ejemplo de la pandemia a nivel local y otros ejemplos, por ejemplo, muchos parásitos, ¿cierto?, que vemos acá en la zona cordillerana de nuestra región, como la hidatidosis, también deben ser enfrentados desde la perspectiva de una salud, porque es, en el fondo, algo que está afectando al animal, el hombre se relaciona con esos animales, tiene mascotas, ¿cierto? Entonces, el control a nivel veterinario, el control a nivel del ecosistema, el control a nivel de todo lo que rodea a esta familia es tremendamente relevante. Entonces, eso es algo que yo creo que hay que tratar de posicionarlo y de que todos tengamos el concepto más o menos bien claro. Belén, llevemos esto a nuestra realidad local. Ya. En nuestra realidad local, ¿de qué cosas tenemos que preocuparnos? Yo creo que la mayoría, ¿cierto?, nos salta la contaminación ambiental, la leña. Hemos tratado de hacer cosas, en nuestra región hemos tratado de hacer cosas, cambios de calefactores, leña certificada, restricción, pero ¿cuáles Sí. son las principales preocupaciones? ¿Cómo vamos ahí? Mira, hay temas que son ciertos a nivel regional o local, que tienen que ver con la contaminación atmosférica, pero también hay otras iniciativas que yo creo que son muy importantes, que tienen que ver con todo lo que es cómo estamos nosotros generando emisiones cuando nos transportamos, cuando nosotros vamos al trabajo, cuando vamos al colegio, ¿cierto? Esos viajes que nosotros hacemos no son gratuitos. Y por supuesto que sería muy importante tratar de fortalecer todo lo que es la movilidad activa, porque nosotros viajamos todos los días y ahí también estamos generando todo lo que tiene que ver con la crisis climática. Entonces yo haría una invitación a tratar de fortalecer lo que son las formas de movilidad activa, lo que tiene que ver la bicicleta, el transporte público, todos los ciclos, porque eso va a hacer que nosotros en nuestro día a día vayamos aportando a disminuir nuestra huella o el daño que nosotros generamos en el medio ambiente. Eso es una cosa que yo creo que es algo simple de hacer y que se puede realizar de manera fácil. La bicicleta no es solo que a uno le guste, que sea bonito, que los cascos son bonitos, no. La bicicleta es el medio de transporte más eficiente cuando uno tiene que recorrer una distancia menor a 5 kilómetros. ¿Ya? Eso es algo que hay que tener muy claro. Entonces, si usted quiere ser rápido, quiere ser eficiente, quiere hacer actividad física, quiere estar más sano, yo le recomiendo que empecemos a caminar o usar la bicicleta, ¿cierto? Porque realmente va a ser un beneficio al medio ambiente y a su salud propia y de su comunidad. Eso es una cosa. Ahora, en nuestros hogares también hay hartas cosas simples que nosotros podemos hacer, ¿ya? Que tiene que ver con lo que se llama la adaptación o la mitigación. Y aquí hay un concepto súper entretenido y que se llama la resiliencia. No sé si tú lo has escuchado, la resiliencia climática. En el fondo, Sí. la resiliencia es cómo nosotros vamos a generar cierta resistencia para poder adaptarnos y soportar todo lo que viene con esto del cambio climático. Entonces aquí nosotros todos debiéramos ponernos en onda y poner en onda también nuestras casas y nuestro entorno. ¿Cómo? Tratando de aprovechar, ¿cierto?, todo lo que es la energía que viene en el fondo del sol, tratar de aprovechar la luz solar, tratar de ocupar, ¿cierto?, a través de paneles solares u otras formas, la energía solar, plantar árboles, ojalá árboles o plantas que necesiten poca agua, ya eso es adaptación, tratar de organizar nuestro hogar, tratar de consumir cosas que en el fondo vengan de productores locales, ¿cierto? Que sean producidas también en forma más amigable con el medio ambiente y cosas tan simples como reducir todo lo que nosotros estamos generando en residuos. Por ejemplo. Eso le iba a preguntar, doctora, en el tema de reciclaje, por ejemplo, probablemente ahí a todo el mundo se le viene enseguida a la mente, que es algo que hoy en día, ¿cierto? Todos debiéramos comenzar a hacerlo y a veces cuesta un poco partir, pero cuando uno inicia, yo le puedo contar mi experiencia personal, finalmente es una actividad como familiar, uno involucra a la familia, involucra a sus cercanos, y es increíble cómo uno se sorprende de las cosas que vota o de lo que no vota o de lo que deja de votar. ¿Cómo puede enfocar esto o cómo debiéramos abordarlo finalmente todos como comunidad?
O sea, yo creo que el reciclaje, ¿cierto? Es algo que ha ido cada vez tomando más fuerza en nuestra comunidad. Uno ya tiene más puntos limpios a la mano, más, a un acceso más fácil a reciclar las botellas, ¿cierto? A reciclar el cartón. Pero si nosotros miramos una bolsa de basura típica chilena, ¿ya? Eh, supongamos que cada chileno está produciendo alrededor de 1 kilo de basura al día. Y aquí el concepto de basura yo lo preferiría cambiar por residuos, porque uno dice basura es algo que se va, que se tira, que no sirve para nada. Pero si nosotros vamos a esa bolsa, ¿cierto? Más del 58% son residuos orgánicos, o sea, vienen de las verduras, de las frutas que nosotros consumimos. Y podríamos compostar eso, o sea, hacer compostaje en nuestro domicilio, postular alguno de estos fondos públicos para compostaje, capacitarnos o participar de las instancias que están tratando de ayudarnos a eso. Otro porcentaje importante de lo que nosotros producimos son los envases de las cosas que nosotros compramos. Entonces siempre es súper recomendable tratar, obviamente, de reducir lo que nosotros usamos, reducir el uso de botellas, andar con la botellita plástica, que uno la usa todos los días, rellenarla en la llave en vez de andar comprando cada vez nuevas botellas plásticas, tratar de evitar todos los plásticos de un solo uso, ¿cierto? Ir a estos negocios a granel, que son súper buenos, o llevar tu propia bolsa en vez de andar usando bolsas que sean desechables. Y hay un porcentaje muy pequeñito, que es como un 16% de residuos que en realidad se van al vertedero, al relleno sanitario y que no hay nada que hacer con eso. Pero ya imagínate, compostando o tratando de generar una reducción de los residuos y reciclando lo que nosotros producimos, podemos generar un impacto mucho menor en nuestro medio ambiente. Lo otro es el cuidado Y del agua. qué importante eso también en el sentido de que uno incluso empieza a cambiar las cosas que compra a favor, ¿cierto?, de los productos que sean de un envase, por ejemplo, reciclable, cosas que uno antes, cuando uno no reciclaba, por ejemplo, uno le daba lo mismo, uno buscaba, qué sé yo, el que más te gustaba, el precio, qué sé yo, pero también cuando uno empieza a meterse en este mundo, ¿cierto?, uno se da cuenta que de repente hay un envase o hay un tipo de materiales que no son reciclables y que aunque uno quiera, ¿cierto?, o no se pueden, o hay algunos tipos de plástico que no se pueden reciclar, y ahí uno empieza efectivamente a preferir los productos que uno va a poder efectivamente reciclar. Reciclar, exactamente, o sea, uno debiera tener un consumo que sea un consumo más consciente, o sea, mirar lo que uno está comprando, cómo es el envase, si viene con 3 plásticos, en realidad uno debe decir, prefiero otro, idealmente no consumir ese residuo que tú lo vas a llevar a tu casa y lo vas a botar de inmediato. O sea, ¿para qué vamos? Si vamos al supermercado, ¿para qué vamos a echar 2 manzanas en una bolsa, un plátano en otra bolsa, cuando podríamos hacerlo todo, ¿cierto? Juntarlo, tratar de usar menos plástico, yo creo que eso es lo primordial. Y ¿para qué comprar algo que uno no necesita, cierto? Tratar de reutilizar, de dar una nueva vida a las cosas que nosotros estamos usando, de compartir, o sea, si algo no me queda bien a mí, que esa otra persona sí lo puede usar o le puede dar un nuevo uso. Y también Mm. otra cosa muy importante en nuestro hogar y que es algo súper simple, que es el cuidado del agua. Hay medidas súper fáciles de hacer, como por ejemplo instalar estos aireadores en las llaves de la cocina o en la ducha que reducen hasta en un 50% el uso del agua, poner una botella con piedras, ponerla, ¿cierto?, en el baño y todo. Y con todas estas medidas muy simples, nosotros finalmente lo que estamos haciendo es cuidar el medio ambiente, por supuesto, pero ahora como ya entendemos este concepto de una salud, estamos cuidando también la salud humana. Entonces, cuando uno le da esta visión, yo creo que hace mucho más sentido y por eso que hay tanto personal de salud que últimamente se ha interesado por este tema también. Mm. Sí, de todas maneras, porque finalmente ahora no hemos hablado mucho, ¿cierto?, de que finalmente todo este problema climático, ¿cierto?, Eh, afecta a la salud. Yo desde mi área, ¿cierto?, de enfermedades respiratorias en los niños, o sea, esto está absolutamente relacionado, pero probablemente, y es lo que nos pasa habitualmente en este programa, donde tenemos que hablar de fomento de la salud, siempre terminamos hablando de mucho más que, qué sé yo, medicamentos, sino que finalmente terminamos hablando de hábitos saludables, ¿cierto? Terminamos hablando, en este caso, de conductas, ¿cierto? O acciones que nosotros hacemos para tener un planeta, ¿cierto? O un mundo con menos residuos y evitando el cambio climático. Eh, y finalmente nos llevamos a pequeñas acciones como individuales. Porque finalmente esto genera riesgos a todo nivel. Ahora,
En relación, por ejemplo, a lo que usted mencionaba con la basura, eso siempre es un tema, el tema de los residuos, dónde terminan. Cuáles son los riesgos, ¿cierto?, de los mismos basurales, cuáles son los riesgos de la basura acumulada, eh, cómo deben ser tratados esos desechos. O sea, obviamente cuando uno ya, ¿cierto?, empieza a invadir, ¿cierto?, el espacio natural o empiezan a acumularse todos estos residuos, eso es una cuna perfecta, ¿cierto?, para la generación y propagación de enfermedades, de infecciones bacterianas o de que roedores u otros animales, ¿cierto?, empiecen a visitar estos vertederos, estos microvertederos y finalmente terminen afectando la salud humana, que es como lo que conversábamos con el COVID. Ahora, acciones personales son importantísimas, las acciones comunitarias, cómo yo me desenvuelvo con mis vecinos, me organizo, cómo podemos reciclar, pero yo creo que aquí el tema de la autoridad en las leyes y de cómo nuestro país va avanzando de una forma, en el fondo, planificada hacia mejorar esto, es también muy primordial. Por ejemplo, si yo tengo un vertedero, un microvertedero cerca de mi casa, eso estéticamente, ¿cierto? Es muy feo, pero ya nosotros sabemos que llamar animales o propagar nuevas enfermedades va a afectarnos finalmente y va a hacer que nuestra población se enferme. Entonces, eh, aquí hay que tener una visión como súper integral y al final uno cuando estudia medicina uno dice, ay, yo, en el fondo uno se imagina que esto es como enfermedad, pastilla y recuperación y en realidad se da cuenta que un pequeño porcentaje de todo lo que nosotros vemos es eso y mucho más es como el ambiente influye en nosotros. Las áreas verdes, por ejemplo. ¿Cómo es para nuestra salud mental desenvolvernos en un lugar que esté lleno de áreas verdes, ¿cierto? En un lugar que Mm. sea amable, que permita que nosotros podamos movernos de una forma más activa, que sea seguro ir al trabajo, ¿cierto? De una forma más activa y más amigable con el medio ambiente. Yo creo que eso es primordial. O sea, cómo nosotros nos movemos y en el ambiente que nos movemos. O sea, Mm. en el fondo son esos factores, el aire que respiramos, el acceso al agua. Vimos por ahí que incluso había algunas escuelas en la región que no tenían acceso a agua potable. O sea, eso para una escuela donde hay muchos niños que están creciendo es tremendamente riesgoso y vemos que se toman estas acciones así rápidas por eso mismo, porque la afectación de la salud y de nuestro ecosistema va íntimamente relacionada. Entonces, por eso que este concepto de una salud, yo creo que es como, ojalá para mí sería lo más importante que hoy día yo pudiera compartir con ustedes. Mm. Doctora, yo tengo otra pregunta que tiene que ver con los sistemas de salud, con la contaminación que generan finalmente los mismos actos de salud. Los hospitales. ¿Cuánto contamina un hospital? Es importante que los hospitales, ¿cierto?, se vuelquen a reducir sus residuos y sobre todo pensando ahora en pandemia, porque sin duda todos los que trabajamos en salud, ¿cierto? Comenzamos a incrementar el uso de guantes, de mascarillas, de pecheras, de escudos faciales. ¿Qué pasa? Los hospitales, por ejemplo, y qué acciones se toman, por ejemplo, a nivel de nuestro hospital regional, ¿cierto? Si nosotros miráramos Puede contarnos? mira, si nosotros miráramos todos los centros de salud, los CEFAM, los hospitales, ¿cierto? Los centros de atención ambulatoria, esto sería, si lo juntáramos a todo, esto sería como un país y un país que produce mucha contaminación y mucha huella de carbono, o sea, genera un impacto muy grande en el medio ambiente, si lo viéramos como un país. Y por eso que algunas iniciativas internacionales como la Red de Hospitales Verdes o la Alianza Clima y la Salud han tratado de trabajar tanto este tema. Porque el hospital, como decías tú claramente, contamina, ¿cierto?, en todo lo que produce, que eso aumentó mucho durante la pandemia, las pecheras, las mascarillas, los plásticos que producimos, pero también contamina cuando se abastece de las diferentes cosas que necesita un hospital. Estamos hablando desde comida, ¿cierto?, insumos, guantes, maquinaria, y cómo funcionan como unas grandes empresas. O sea, el hospital finalmente es una de las empresas más grandes de la región. Y hay muchos funcionarios, ¿cierto?, que deben llegar a su centro de trabajo y también, si vamos a una mirada más amplia, ¿cómo llegan esas personas a su centro de trabajo? ¿Cómo se transportan? ¿Cómo van ahí? ¿Cómo llegan todos los insumos que nosotros tenemos? ¿Cuánta energía necesita un hospital? O sea, nosotros para Mm. producir ya sea la electricidad, las luminarias de un hospital, también se necesita una fuente de energía tremenda y en ese proceso también se va generando, ¿cierto?,
un daño al medio ambiente. Entonces, hay tantas áreas y tantas aristas en las que uno puede trabajar en los centros de salud. Acá en el Hospital Regional hemos tratado de implementar diferentes iniciativas, pero una de las primeras, y salió una noticia súper grande, que fue del reciclaje del cartón y el papel. O sea, uno dice, ¿por qué un hospital va a estar produciendo cartón? Pero ahí vamos a la cadena de las cosas que no Muchísimo, llegan. de todos los Todo, insumos llegan en caja. todo llega en caja, ¿cierto? Entonces, ojalá en un futuro uno pudiera decir, ojalá que lo que nosotros traigamos al hospital no vengan 5 cajitas en una caja grande, ojalá que venga, ¿cierto? Sin una caja grande, ojalá que vengan de otra forma, ojalá que esa caja grande yo se la pueda devolver a la persona que me trajo ese insumo. Entonces, hay una serie de áreas donde uno puede trabajar en el tema del agua, de la reutilización del agua en los centros de salud, las aguas lluvias, en tratar de resguardar el uso del agua, las luminarias. En el hospital, por ejemplo, se han hecho iniciativas para cambiar todas las luminarias a luminarias LED, que también es algo que uno podría hacer en su casa para disminuir el consumo de electricidad, ¿cierto? Los aireadores de agua. Y ahora hay ciertas certificaciones que están haciendo los centros de salud en el momento que se construyen, que hacen que desde el inicio puedan diseñarse de una forma como más amigable con el medio ambiente y utilizando también la energía que está a nuestro alrededor. La luz solar, ¿cierto? Los paneles solares, o incluso hay secadores que en algunos lugares son utilizados para secar la ropa de los funcionarios. Entonces, el tema de los hospitales verdes, bajo un concepto que se llama salud sin daño, es un tema que ya se ha hablado en las cumbres como, y a nivel ministerial, y que es un tema, que es un compromiso que los centros de salud van a tener que ir adquiriendo, ojalá en el corto plazo. Y se ha llamado, ¿cierto?, al ministerio y a otras autoridades para que esto también se tome de una manera como bien comprometida para que podamos disminuir el impacto en nuestros centros de salud y que podamos entregar salud, pero ojalá de una manera también más amigable con el medio ambiente. Sí, qué importante, es muy importante esto porque probablemente instituciones tan grandes, ¿cierto? Y lo que tú decías que tiene que ver con que nuestro hospital regional probablemente es una de las empresas más grandes de nuestra región. Además que hay que considerar que nuestro hospital regional funciona 24/7, los 365 días del año. O sea, está siempre funcionando a tope. Hay gente entrando, saliendo a toda hora y además, ¿cierto? En nuestro caso, este es nuestro único hospital regional. Por lo tanto, lo que se invierte, ¿cierto?, en que se trasladen nuestros pacientes, por ejemplo, de Curacautín, de Melipeuco, de Puerto Saavedra, ahí hay mucha movilidad y pensando en eso, quizás, ¿cierto?, también parte de eso, ¿cierto?, tiene que ver con el fortalecimiento, ¿cierto?, de la red de salud, que no todos los pacientes tengan que llegar a nuestro hospital. En mi caso, por ejemplo, yo atiendo pacientes probablemente de toda la región, porque Exacto. ahora, quizá en muchos casos sería mucho más económico, ¿cierto?, para el medio ambiente, que quizá el doctor se moviera, soñemos, ¿cierto? Claro, mover a uno Soñemos, y no mover a... mover uno en vez de mover 20 pacientes. Por Ahora, supuesto. doctora, yo le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con nuestra ciudad en particular. ¿Hacia dónde debiera apuntar, ¿cierto? Temuco de aquí a, no sé, 10 o 20 años. ¿Cuáles cree usted que serían las cosas que uno pudiera potenciar, ¿cierto?, como ciudad? Yo quiero tomar algo que usted mencionó hace un ratito que tenía que ver con los espacios verdes. Y eso siempre fue algo que a mí me llamó mucho la atención, de que nuestra ciudad, ahora, ¿cierto?, tenemos Parque Isla Cautín, un lugar precioso, grande, ¿cierto? Ha sido como que uno se encanta de nuevo con los espacios de este tipo. Pero era muy raro pensar en una ciudad como Temuco sin espacios, sin plazas tantas, ¿cierto? O sea, uno de repente iba a Santiago, por ejemplo, y en Santiago había más parques que en Temuco, siendo que uno era como medio contradictorio. ¿Hacia dónde cree que debiera avanzar, ¿cierto? Como si uno soñara, ¿cierto?, la ciudad, pensando en el medio ambiente y la salud. Mira, Temuco es una ciudad hermosa, por supuesto, ¿cierto? Pero que tiene, pienso yo, un gran potencial y estoy totalmente de acuerdo contigo que esta ampliación de las áreas verdes que hemos visto en nuestra ciudad, yo siento personalmente que nos va a cambiar la forma de vivir y ojalá que esto se expandiera más. Yo creo que una ciudad que sea caminable, pedaleable, ¿cierto? Que sea segura, donde los niños pudieran ojalá irse solo al colegio de una forma activa, ¿cierto? Caminando, andando en bicicleta, moviéndose, donde uno tuviera, ¿cierto?,
a la mano espacios para hacer actividad física. O sea, imagínate tú, cuando uno logra potenciar lo que es la actividad física, el movimiento, generar esta autonomía en los niños, uno no solo está generando felicidad y todo, uno está generando salud cuando uno entiende este concepto de salud como un estado de bienestar mental y físico, y está en el fondo invirtiendo, yo creo, los mejores fondos al generar estos espacios verdes y al generar, ¿cierto?, esta posibilidad, estas ciclovías que ojalá sean seguras y sean bien mantenidas, para que pueda moverse la población de una forma más activa. Es como, en el fondo, es como la receta perfecta donde tú puedes, al mismo tiempo, disminuir el impacto que generamos en el medio ambiente y fomentando la actividad física, disminuyendo muchas enfermedades cardiovasculares, respiratorias. Hemos visto lo que es la pandemia, ¿cierto?, de sobrepeso, obesidad en nuestros niños y en nuestros adultos. Entonces, cuando una ciudad es Bueno, amigable... y la pandemia de la salud mental, ¿para qué hablar? Exactamente. Entonces, si el espacio está ahí, el espacio está abierto, abrimos nuestras calles, ¿cierto? ¿No? Porque no es cerrar la calle a las bicicletas o a la familia. Si abrimos nuestras calles y que ese espacio esté ahí disponible para ser ocupado, este concepto que yo he escuchado igual últimamente aquí a nivel local, que es como a escala humana, o sea, que uno pueda ir caminando, que esté el espacio, que te puedas mover, y lo que es la vitamina N. La vitamina N es la vitamina naturaleza, ¿cierto? Donde tengamos más árboles, más espacios sombreados y también podamos generar lo que es la resiliencia, la adaptación de nuestra ciudad. Hay calles, ¿cierto?, que tienen mucho sol, que son muy soleadas, y se ha visto y hay estudios que dicen que muchas personas no hacen actividad física por eso, porque si tú sales con 30 grados de calor es imposible que una persona mayor vaya a caminar con ese grado de calor y sin sombra. Entonces, cuando uno hace, en el fondo, esto, reforestación urbana, el arbolado urbano, no podar los árboles así dejándolo totalmente desnudo, mutilado, sino que uno cuidando estas hojas, cuidando las sombras, finalmente lo que va a hacer es generar la adaptación de nuestra ciudad a estos cambios que vienen. Entonces yo soñaría, y yo creo que todos los trabajadores de la salud estamos en la misma línea, de lo que es la medicina de estilo de vida, o sea, tratar de generar todas estas cosas que participan en la generación de muchas enfermedades, como son el medio ambiente, la actividad física, la salud mental, el sueño, toda esa contaminación acústica que tenemos y todo, tratando de apuntar más hacia esos factores, yo creo que nos vamos a evitar muchas enfermedades, Bueno, muchas y lo otro que hablamos, hospitalizaciones, y y lo la otro que gente hablamos va a vivir nosotros y más. que, sí, sí, y lo otro que siempre hemos hablado también y que siempre sale en este programa, que tiene que ver, por ejemplo, con alimentación saludable, pensando en que nosotros vivimos en una región que es eminentemente agrícola, y probablemente la Araucanía es de las que tiene los peores índices de sobrepeso, obesidad. Entonces, pensando que nosotros nos podríamos alimentar mucho mejor si consumiéramos lo que en nuestra región se produce, o lo que lo que tú decías delante, probablemente apunta también a eso, a que uno incluso pudiera llegar a escala, ¿cierto?, familiar, llegar a cultivar sus propios alimentos, o eso, obviamente, a distintas escalas. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con algo como bien puntual, y que tiene que ver, por ejemplo, con algo que también nosotros tratamos de desincentivar en este programa, que tiene que ver con, por ejemplo, el humo del tabaco, la colilla del cigarro, ¿cierto? Eso genera efecto, ¿cierto? ¿Tiene efecto en el medio ambiente finalmente? ¿Cómo afecta? Bueno, primero, ¿cierto? Sabemos que el tabaco no hay una dosis que sea buena. O sea, cualquier dosis de tabaco es una dosis dañina para la salud. Partamos desde esa base, con todos los efectos que tiene la salud cardíaca, ¿cierto? Los ataques cerebrovasculares, los infartos al corazón, los fumadores pasivos, los niños que probablemente tú ves, ¿cierto? Que son niños que fuman de manera pasiva. Ya. Fuera de todo eso, de las alergias, los problemas de la enfermedad pulmonar obstructiva y todo eso, a nivel ambiental, la colilla del cigarro produce muchas sustancias tóxicas y es capaz de contaminar muchos litros de agua. Entonces, es uno de los principales contaminantes, de hecho, y hay mucha gente que tiende a tirarla al piso o a las playas o a los parques. O sea, yo lo he visto y me ha tocado de repente ver y al piso la colilla. Entonces, cuando esas colillas se tiran cerca de las fuentes de agua de consumo humano o de los lagos o de los ríos, son capaces de liberar sustancias tóxicas y también producen algunos plásticos que finalmente, cuando nosotros vamos viendo la cadena alimenticia, cuando un pez, ¿cierto?,
o algún animal marino lo consume, finalmente puede producir un daño, contaminar mucha agua, permear hacia la tierra y es un agente tremendamente contaminante. Entonces, ¿cierto? Hay una iniciativa legal, ¿cierto? Hay una ley, chao colillas, que busca prohibir que se tiren en cualquier parte y a mí me toca como internista, o sea, decirlo 100%. El tabaco produce muchas muertes por muchas enfermedades, incluso enfermedades autoinmunes que son exacerbadas o gatilladas por el tabaco. Entonces, esto busca proteger el medio ambiente y vamos de nuevo a lo que es el concepto también de una salud. Yo habitualmente pregunto si los papás fuman al inicio de mi consulta. Yo soy especialista en enfermedades respiratorias pediátricas, entonces yo habitualmente pregunto al inicio. Y les digo siempre a los papás, cuando me dicen que alguno de los dos fuma, dentro o fuera de la casa, mi discurso es que todo lo que vayamos a hablar durante la consulta, yo voy a poder culpar al cigarro, porque finalmente la gente cuando va al médico, ¿cierto?, trata de buscar una explicación de por qué me pasa esto. Entonces yo le digo, bueno, esta es la primera, ¿cierto? Y lo pongo en las indicaciones al tiro. Evitar, ¿cierto?, que el niño se exponga a personas que fumen. Bien. Sean los papás, sean los abuelitos, sean los tíos. Qué importante, Eso. porque probablemente también por ahí parte, ¿cierto?, de nuestras indicaciones. Nosotros, como médicos, lo que decías tú hace un ratito, Belén, estamos acostumbrados, ¿cierto?, a pensar en que nuestras indicaciones son remedios, fármacos, ¿cierto? Inhaladores, en mi caso. Pero probablemente en todas estas otras cosas, y sobre todo lo que tiene que ver con medio ambiente, nosotros debiéramos, por ejemplo, indicarle a la gente, yo le indico que viva en un ambiente, qué sé yo, de aire limpio. Eso. Volviendo al tema de la contaminación, ese es un tremendo Sí. tema, sobre todo en nuestra región. Todos los esfuerzos que se han hecho, Sí. nosotros hemos estado ahí con Belén como parte del Departamento de Medio Ambiente Colegio Médico en distintas partes, con este tema de la contaminación, de los esfuerzos que se han hecho, los planes de descontaminación. Sí. No sé si hay algo de eso que tú te quieras referir, Belén, en relación netamente a contaminación aire en nuestra O sea, Temuco para la contaminación casa. a aire, nosotros sabemos, ¿cierto?, que el principal contaminante es el material particulado en nuestra región, que proviene del uso de la leña húmeda, ¿cierto? El uso de incluso de otras cosas que lamentablemente se usan para calefaccionarse. Y hay muchas estrategias para enfrentar ese problema, pero probablemente esto tiene un nivel sociológico muy amplio y hay muchas formas, o sea, regulando, ¿cierto?, que la leña no sea húmeda, mejorando la aislación térmica, los puentes térmicos de las viviendas, también en el fondo fomentando otras energías diferentes a la leña para aquellas personas que quieran migrar o cuando se hace recambio de calefactores también asegurando que esa persona pueda acceder a esa fuente de energía. Yo creo que aquí hay gente que quizás es más experta que nosotros, que De yo todas maneras. personalmente, en cuál va a ser la solución a eso, pero aquí la perspectiva de la salud y por eso que nos tocó participar también, nos ha tocado participar en el espacio de conversación, es visualizar esto, ¿cierto?, desde el punto de vista económico, social, pero también desde el punto de vista de la salud. Y aquí voy a lo que dije delante, no solo pensarlo como algo negativo, sino pensemos cómo sería nuestra ciudad si nuestra ciudad tuviera un aire limpio, si pudiéramos salir a caminar o a trotar o hacer actividad física en esos días de emergencia, que realmente uno no puede salir, o sea, emergencia, preemergencia ambiental, no es recomendado ir a hacer actividad física en el fondo de alta energía. Entonces, ¿cómo sería nuestra ciudad si nosotros no tuviéramos que exponernos a eso? Y hay muchos efectos que se ven en el corto plazo, las consultas, ¿cierto?, en los Aumento de SAP o en los enfermedades centros, respiratorias, pero pero muchas a también largo plazo. a nivel cardiovascular, a nivel de la salud mental, a nivel de las embarazadas, ¿cierto? De aquellas embarazadas que a veces tienen bebés más pequeños, síndrome hipertensivo del embarazo, todo eso tiene relación con la contaminación atmosférica. Entonces, nosotros siempre nos hemos manifestado súper abiertos a conversar, a aprender, a tratar de llevar también la perspectiva de la salud de los adultos y los niños a esto. Sí. Oye, es increíble lo rápido que pasa el tiempo, pero yo quería que dedicáramos los últimos minutos de esta conversación a lo que ¿Ya? tiene que ver con reciclaje, ¿ya? Eh, volver un poco a este tema y pensando en cómo estamos nosotros, ¿cierto? Como ciudad, qué cosas nos faltan, obviamente, pero ¿por dónde se parte esto? Eso es lo que quizá pudiéramos invitar, ¿cierto? Quizá, yo no sé si tenemos datos, no sé si tú tenés datos o probablemente en nuestro país. Yo sé que nuestro país recicla muy poco. La gente que recicla será ¿cuánto? ¿5%? ¿3%? No Sí, sé. la idea, Muy o sea, poco. de lo que nosotros podemos reciclar es lo que conversamos delante. Un gran porcentaje de los residuos que nosotros producimos
se podrían compostar o reciclar. Eso hay que estar súper claro. Un porcentaje minoritario de la población, lo leí ayer porque estaba estudiando para la entrevista, en el fondo es como un 2% de lo que se recicla. Y de aquí hay metas a largo plazo, 20 años adelante o 15 años hacia adelante, de que podríamos llegar a reciclar un porcentaje mucho mayor, ¿ya? Pero el compostaje, como vimos, pensamos en nuestra bolsita de basura de un chileno promedio, don Pedro, un 58% es material orgánico, o sea, verdura, las cáscaras de verdura, las cáscaras de fruta. Y cuando uno composta en la casa, ¿cierto? Hay muchas maneras de compostar a través de lombrices, hay diferentes técnicas, Incluso ¿cierto? hasta el departamento. La gente cree que tiene que tener un tremendo patio y todo. Hay sistemas de Para compostaje que son, nada. o de reciclaje que son en los departamentos. O sea, mira, yo voy a contar aquí una infidencia personal. En mi casa empezamos a compostar y hubo o sea, se nos redujeron las bolsas de basura que nosotros sacábamos notablemente. O sea, mucho de lo que uno produce en la casa es compostable. Y eso Impresionante, es es impresionante. impresionante. Y después eso se devuelve. Se te devuelve con una tierra, con humus, ¿cierto? Que tú después vuelves a la tierra y puedes nutrir, ¿cierto? Y volver a plantar, generar nuestro propio alimento, ¿cierto? Que yo creo que algo que también es adaptarnos a lo que viene, es empezar a plantar, empezar a cultivar algunos alimentos que podríamos tener a la mano y que nos evitaríamos todo lo que significa comprar algo que viene de China o del extranjero, o sea, toda esa huella de carbono de esa lentejita que viene de China, en el fondo nosotros podríamos reducirla consumiendo cosas de la estación, que estén a la mano, productos locales, ir a la feria, ¿cierto? Ir a la feria, ir al Mm. almacén que queda más cercano a tu casa para poder surtirte de alimentos. Mm. Y probablemente después yo creo que también en el tema del reciclaje, yo creo que hay que ir partiendo de a poco. Por Sí, ejemplo, en nuestra ciudad, no es una ciudad que sea tan, digámoslo, ¿cierto? No es tan amigable con el reciclaje, pero han habido avances, creo yo. sí, sí, Probablemente hay algunas cosas que son más fáciles de reciclar que otras. Probablemente, no sé, botellas de vidrio, botellas plásticas, es mucho más plástica, fácil porque está lleno. Hay muchos lugares donde es fácil reciclarla. sí, Probablemente para el resto de cosas, ¿cierto? No tenemos, Temuco no tiene 10 puntos limpios, tenemos, no sé, de los grandes, dos. Y algunos puntos móviles, qué sé yo, la municipalidad por ahí tiene algunos puntos móviles. sí. Eso probablemente De los debiéramos escombros, ¿cierto? Que se han avanzar. podido ir, claro, evitando los microbasurales, ¿cierto? Que se han hecho estas iniciativas donde la gente puede llevar cosas que no necesita, que incluso hay personas que van y buscan estas cosas y le dan un nuevo uso que yo lo encuentro fantástico. Hace unos días vi una noticia que se estaba inaugurando, creo que era el segundo punto limpio de Araucanía Norte, o sea, tenemos a nivel regional, yo creo que una gran oportunidad de avanzar en todo lo que es el reciclaje. Ojalá uno pensar en un retiro diferenciado de residuos como se ve en otros países, ¿cierto? A largo plazo. En Europa la gente le retiran un día el plástico, otro día el cartón, ¿cierto? Y ojalá avanzar hacia eso. Pero mientras tanto hay cosas simples que podría ser tratar de reducir los residuos que uno está produciendo. O sea, tener como decía antes, una botellita, llevarla al trabajo, ahí echar el agua y en el fondo generar estás ahorrándote muchas botellas al hacer esas acciones Mm, tan simples, ¿cierto? Tener un termo exacto. para no estar todo el rato prendiendo el hervidor, o sea, se me ocurren muchas cosas, yo creo que ahí el Comité Sustentable, yo sé que hay gente conectada, hemos conversado estos temas hartas veces y hay muchas, en el fondo, recomendaciones que uno puede hacer. Sí, doctora, estamos ya en tiempo, a pesar de los problemas técnicos, Ah, logramos salir perdón, adelante, así que de verdad que muchas gracias. perdón. Y es inevitable, ¿cierto?, que en este programa terminamos hablando de cosas que son a veces muy alejadas de una u otra enfermedad, pero que importantes que son, sobre todo para toda nuestra comunidad, para nuestra región, lo que Sí, debiéramos comenzar a tomar todos, ¿cierto? sí, Como pasajeros, ¿cierto? De este barco, que probablemente aquí sí, la metáfora que siempre sale, o nos hundimos todos o nos salvamos todos, y probablemente ese sea sí, el mejor camino. sí, Y la salud, ¿cierto? Nuestro rol, bueno, como profesionales de la salud, desde el punto de vista del fomento de esta iniciativa, ¿cierto? Como organismos de salud, probablemente también reduciendo nuestros residuos, fomentando, ¿cierto? sí, Generando instancias para la movilidad, ¿cierto? Para
lo que cuesta, ¿cierto?, tener incluso cosas tan simples como un lugar donde estacionar una bicicleta, por ejemplo, cosas que son sencillas. Y ojalá que nuestra ciudad comience, ¿cierto?, a tener cambio en esa dirección. Le quiero dejar el último mensaje que usted quisiera dejar y ya nos vamos a estar despidiendo y agradecerle a la audiencia que hoy día estuvo junto a nosotros. O sea, lo que yo quisiera decir son conceptos súper simples y yo quisiera hoy día que nos quedáramos con el mensaje de, por supuesto, de lo importante de no contaminar el medio ambiente, ¿cierto? O del daño a nuestra salud que puede generar el medio ambiente, pero quisiera quedar con el mensaje de lo importante que es resguardar o trabajar por un medio ambiente más limpio y más amigable y más verde, ¿cierto? Porque eso también nos va a generar muchos beneficios a nivel de salud mental, a nivel, en el fondo, de nuestra vida, de la calidad de vida y de la vida sin enfermedad que podemos llevar. Veámoslo desde el punto de vista positivo. Ojalá que generando estas acciones, ya sea a nivel personal, comunitario o ya a nivel más amplio, todos esos beneficios y todas esas ganancias que vamos a tener en nuestra salud. La salud, ¿cierto? Entendiéndola como un estado de bienestar mental, corporal y también el concepto de una salud, donde nosotros no vivimos solos, vivimos, ¿cierto?, con todo lo que es la flora y la fauna y también lo importante que es enfrentar, ¿cierto?, todo este tema desde esa perspectiva. Yo agradezco el espacio y pido todas las disculpas por los problemas de conexión. No, Incluso no hay problema, salimos poder... adelante. Así Oh, que le agradecemos a la doctora Belén Rodríguez por acompañarnos en esta tarde. sí. Bueno, los dejamos a todos cordialmente invitados para el próximo martes a las 7:30 de la tarde para un nuevo capítulo de Doctores en Línea. Así que muy buenas noches.